Buenas noches, chicos. A ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. No, les trae el profesor Fred Luján del curso de Geografía, muchachos. ¿Qué tal, qué tal? Ya, una clase más. A ver, chicos, ¿qué tal? Terminamos con la rama física de la geografía, ¿ya? Recordar, ¿no? Que en geografía física se estudia la estructura de la Tierra, parte sólida, parte líquida, parte gaseosa, ¿no? La parte sólida lo hicimos con dinámica interna, dinámica externa, relieve peruano 1 y 2, la parte gaseosa con atmósfera y climatología 1 y 2, y la parte líquida con hidrografía del Perú 1 y 2, ¿no? De la próxima semana empezamos con la geografía, con la rama biológica de geografía, sí, geografía biológica, que la vamos en tres clases, ¿no? Ecosistema del mundo, ecosistema del Perú y recursos naturales. ¿Ya, chicos? Ya, semana pasada en Geografía del Perú 1, ¿no? Empezamos con lo que era hidrófera, ¿no? ¿Se acuerdan? Clasificación de las aguas, distribución de las aguas. Hablamos sobre los elementos de los ríos, ¿no? El efluente, el caudal, la cuenca, ¿no? El divorcio de acuario, todo eso. Y realizamos la vertiente del Pacífico, ¿no? Realizamos sus características y sus principales ríos. Nos quedaba pendiente dos vertientes más, hay que hacerlo entonces, ¿ya? A ver, entonces empezamos, muchachos. Un ratito. Allá, déjenme ampliarlo. Vamos por acá, vamos por acá. Ya, primero hacemos la vertiente del Atlántico o Amazonas y luego la olla de Titicaca, ¿ya? A ver, en este caso para la clase voy a utilizar dos grupos de diapositivas, dos grupos, ¿ah? En el primero haremos pues la vertiente de Atlántico Amazonas con sus características y principales ríos, que es un poquito más amplio, y luego hacemos la olla de Titicaca con un poquito de Madre de Dios, ¿ya? Como que tiene unas características especiales, lo separamos un poco de Amazonas, pero es parte del Amazonas, ¿ah? La llamada su cuenca de Madre de Dios. ¿Ya, chicos? No, no te olvides, cualquier duda, cualquier pregunta, utilizar el chat como siempre, ¿ah? Estamos a su disposición. A ver, empezamos entonces. Entonces, el tema es hidrografía del Perú 2. Es el tema. ¿Ya? Primer subtema, vertiente del Atlántico o llamada también Amazonas. ¿Ya? Esta vertiente, ¿no? Es el área, es aquella área hidrográfica cuyos ríos recorren pues los Andes, desembocan en el Amazonas y posteriormente en el Atlántico. Por ello también se llama vertiente del Amazonas o vertiente del Atlántico. ¿Ya? Debido a las condiciones geomorfológicas y climatológicas donde recorren estos ríos, van a tener las siguientes características. ¿Ya? Atento, ¿ah? Primera característica, mía, esta vertiente representa el 74% del territorio nacional. Mira, todo lo de verde sería la vertiente del Atlántico o llamada Amazonas. Es amplio, amplio, amplio. ¿No? Esta vertiente abarcaría casi todo el Perú, excepto Tumbes, Lima, Ica, Moquegua y Tacna. Luego, todos los demás departamentos tienen uno o más ríos cuyas aguas finalmente desembocan en el Pacífico, perdón, en el Amazonas y posteriormente en el Atlántico. ¿Ya? Primera característica. Segunda característica, esta vertiente comprende el 97,5% de las aguas nacionales. Ahora, este 97,5% no abarca más del 33% de la población nacional. ¿No? O sea, tiene bastante recurso hídrico y la población pues es menos de la mitad de todo el Perú, ya, de bastante agua de Atlántico. Tercera característica, el origen de estos ríos puede ser pluvial, nival, glaciar, lacustre y freático.
Muy parecido a lo que hicimos semana pasada en Pacífico, parecido, ¿ah? Pero con las siguientes diferencias. A ver, pluvial por lluvias en la selva todo el año y en la sierra en verano. Nival de nieve derretida. Glaciar desde hielos de glaciares y nevados. Lacustres de lagunas amazónicas y altoandinas y freático de aguas subterráneas que emergen en el flanco oriental de los Andes. Ya. Cuarta característica, principalmente, estos ríos nacen en el nudo de Paco y Vilcanota. O sea, ambos nudos son un Divertium Aquarium. En el nudo de Paco, hacia el norte, nace el río Marañón y el río Guayaga. Hacia el este, nace el río Pachitea y el río Pene. Y hacia el sur, nace el río Mantaro. En cambio, en el nudo de Vilcanota, hacia el norte, nace el río Urubamba. ¿Has visto? Ahí está. Ese es su Divertium Acuario. Ya, ahí está el nudo de Paco, ahí está el nudo de Vilcanota para que se vea mejor. Quinta característica, el Amazonas finalmente desemboca en el Atlántico. Por eso su cuenca es exorreica. Es decir, sus aguas llegan al mar o al océano. Ya. Sexta característica, su caudal es abundante caudal. ¿No? Y eso se debe a las condiciones climáticas del territorio donde recorren estos ríos. Ya, sexto. Séptima característica, su régimen irregular, pues. No hay variación notable del caudal en el transcurso del año. Ojo, no hay variación notable. Puede variar, claro, pero no. En verano tiene más, pero no es notable. Y eso se debe a que en la selva llueve todo el año. Ya, el régimen regular. Te preguntaban, si no me equivoco, el sábado en la pregunta de la CEPRE, ¿no? Octava característica, acá hay doble correntía. ¿No? Recuerda que la escorrentía es el desplazamiento del agua de los ríos. En su curso superior es torrentosa, porque recorre montañas, recorre cordilleras, pero en su curso medio e inferior es lenta, porque recorre la llanura más extensa del mundo, la llanura amazónica. Novena característica, estos ríos sí son navegables, chicos, y eso en parte se debe a su caudal, a su régimen y a su escorrentía. ¿Ya? Y son las principales vías de comunicación. No, mira, el río Ucayali tiene como puertos Apucalpa, Contamana, Orellana y Requena. El río Guayaga tiene como puertos a Yurimaguas y Lagunas. El río Mayo tiene como puertos a Saramiriza, San Lorenzo y Nauta. Y el río Amazonas tiene como puertos a Iquitos y Santa Rosa, entre otros más. O sea, mira, ojo, lo importante son ríos navegables, pues, son las principales vías de comunicación en la Amazonía peruana. ¿Ya? Novena característica. Décima característica, su cauce es rocoso y arenoso. Ten en cuenta que acá tenemos varios ríos limítrofes, ¿ah? Entre Perú y Ecuador, Perú y Colombia, Perú y Brasil y Perú y Bolivia. Decimoprimera característica, su curso es largo. Ojo, acá se encuentran los ríos más largos de todo el, el Perú. Ahora, profe, pero si el Amazonas es el más largo del mundo, ¿por qué el Ucayali, con 1.771 kilómetros, es el más largo del Perú? Recuerda lo siguiente, y acá la agrando por si acaso, ya está acá. Mira, este río Amazonas tiene diferentes denominaciones en su recorrido. El tramo, el tramo ya más largo de este Amazonas tiene nombre de Ucayali. Por eso el Ucayali es el río más largo ya de esta vertiente y de todo el Perú. El segundo es el Marañón con 1.414 kilómetros. El tercero es el Putumayo con 1.380 kilómetros. El cuarto es el Yavarí con 1.184 kilómetros. El quinto es el Goya con 1.138 kilómetros.
Le sigue el Urubamba, el Mantaro. Mira, el Amazonas con Amazonas, con ese nombre, solo mide 713 kilómetros. Le sigue la Purima, el Napo, el Madre de Dios, el Tecotimano, el Tigre, el Purús y el Corrientes. Ahí está, mira, ¿te cuenta? Que son los ríos Malavia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ríos. Los 15 ríos más largos. Mira, no son los más largos de todo el Perú, pero acá me están los 5 más largos de todo el Perú, ¿no? O los 10 más largos, ¿no? Porque el río Tambo del Pacífico, si te acuerdas, mide 535 kilómetros, más largo que el Porupo, ¿no? Pero en cambio, estos de acá me superan los 1000. Entonces, generalmente tienen curso largo, ¿está? Eh, Decimos, segunda característica, su desplazamiento. Estos ríos tienen doble desplazamiento, longitudinal y transversal. ¿Por qué longitudinal? Porque hay ríos que van de norte a sur o viceversa. ¿Y por qué transversal? Porque hay ríos que van de oeste al este. A ver, un río que va de sur a norte es el, por ejemplo, el Marañón o el Guayaga. Un río que va de norte a sur es el Mantaro. Y un río que va del oeste al este es el Madre de Dios. Ahí está. Ahí te das cuenta que hay río con doble desplazamiento, longitudinal y transversal. Decimo tercera característica, según la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, esta vertiente tiene 84 cuencas o unidades hidrográficas que conforman la región hidrográfica del Amazonas o Atlántico. ¿Ah? 84. ¿Ah? Decimocuarta característica, el río Amazonas, cuando llega al Atlántico, desemboca en delta, ¿lo ves? Él lo ve como desemboca en varios canales, por eso es un delta. Decimoquinta característica, estos ríos forman una gran cantidad de accidentes geográficos. Te pongo los más importantes. Valles longitudinales, ¿no? Depresiones alargadas en cuyo fondo discurren ríos ubicados paralelamente a cadenas montañosas. Pongos. Los pongos son cañones, ¿no? Ubicados en la cadena central y oriental de los Andes, valle interandinos, ¿no? Depresiones alargadas en cuyo fondo discurren ríos ubicados a cierta altitud y meandros, ¿no? Sinuosidades de los ríos, ¿no? No, debido a que recorren terrenos relativamente llanos. Ahí también. También forman cataratas, también forman muyunas, entre otros más. ¿Ya? Decimosexta característica. Semana pasada te puse 10 ciudades recorridas por ríos, ¿no? Los 10 capitales de departamentos. Ya, en este caso son ciudades que destacan por ser capitales de departamentos andinos y o amazónicos. A ver, la ciudad de Chichapoyas es recorrida por el río Cubamba. La ciudad de Cajamarca por el río mismo nombre. La ciudad de Moyobamba por el río Mayo. La ciudad de Huancayo por el río Mantaro. La ciudad de Huánuco por el río Guayaga. La ciudad de Ayacucho por el río Guarpa, pero con el nombre de río Alameda. La ciudad de Huancavelica por el río Ichu. La ciudad de Abancay por el río Pachachaca. La ciudad de Cusco por el río Guatanay. La ciudad de Quito por el río Amazonas. La ciudad de Bocaba por el río Ucayali y la ciudad de Puerto Maldonado por el río Madre de Dios. A ver, si la semana pasada hicimos 10 y hoy día estamos haciendo 12, entonces hay 22, faltan 2, ¿no? Para hacer los 24 departamentos, claro. Ten en cuenta que la ciudad de Puno y la ciudad de Cerro de Pasco no son recorridas por ríos, sino se ubican en lagos o lagunas. La ciudad de Puno en el lago Titicaca y la ciudad de Cerro de Pasco en la laguna de Patalcocha. ¿Ah, chicos? ¿Mitad? Y una última característica de esta vertiente, ya es que tenemos ríos andinos amazónicos, porque recorren ambas regiones tradicionales, es la vertiente de mayor biodiversidad. Por eso, la gran cantidad de áreas naturales protegidas. Ten en cuenta la gran cantidad de ANPs que inclusive tienen el nombre de ríos, por si acaso, ¿sí? Nombre de ríos, ¿ah? O sea, por ejemplo, el parque de mayor biodiversidad del mundo es recorrido por el río Manu,
¿Cómo se llama el parque? Manu. El parque más extenso del Perú es recorrido por Alto Purús. ¿Cómo se llama el parque? Purús. La segunda reserva nacional más grande del Perú, no, es Pacaya Samiria. ¿Cómo se llaman los ríos? Pacaya y Samiria. ¿Te das cuenta? Bien, no, el detalle. Y forma parte de la cuenca más extensa del mundo, la cuenca del Amazonas. Mira acá. Esta cuenca del Amazonas abarca Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, hasta Guayana Francesa. Aunque el río Amazonas, que está por acá, solo recorre Perú, una parte de Colombia y Brasil, ojo, este río tiene un montón de afluentes y todo eso forma parte de la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Y mira lo importante, muchachos. Chicos, hasta ahí, mía, son 17 características de esta vertiente. No, ojo, compara con las características que hicimos semana pasada y con lo que vamos a hacer dentro de un rato en el Titicaca. Pero hasta ahí, muchachos, ¿está claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estas características? Muchachos, a ver, me dices. ¿Duda, pregunta sobre la característica del Amazonas? Lo digo, está fácil, ¿no? Acá. Ya. Muy bien, muchachos. Y bien, 17 características sencillas, ¿ya? Ahora, acá la chamba son los ríos, ¿ah? Porque son un montón de ríos. Vamos a explicar despacio para que lo entienda, ¿ya? A ver. Principales ríos del Perú, mía. Recuerda, todo lo que ves acá de color verde son ríos. Vamos por acá. Primero te lo voy a mencionar y luego te lo voy a, a graficar uno por uno, ¿ya? Mira, el río Amazonas es el más largo del mundo. Su origen, su origen se ubica acá. Acá, mira, acá. Sí, en Arequipa. En la cordillera de Chila, Nevado de Quiguisha, Quebrada de Apacheta y con diferentes nombres. Cargua Santa, Monigote, Chayamayo, hasta llamarse Río Apurímac. Es el río Apurímac es el origen más remoto del río Amazonas. Este río Apurímac nace en Arequipa, recorre Cusco, ¿lo ves? Recorre el límite entre Cusco y Puno y llega hasta Ayacucho, hasta acá más o menos. Mira, 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 ya es el río Apurímac. En Ayacucho, este río Apurímac se une a otro río, que es este de acá. Este es el río Mantaro. El río Mantaro, en cambio, nace en Pasco. Recorre Junín, recorre Huancavelica, recorre Ayacucho y acá se une a Apurímac. Entonces, Mantaro y Apurímac, ¿qué río forman? Forman el río N. ¿Sí? Entonces, el río N nace en la confluencia de Mantaro y Apurímac. El río N va de Ayacucho a Junín, ¿lo ves? Va de Ayacucho a Junín y se une al río Perené. Es el río Perené. ¿Ya? El río Perené se une al N en Junín y forman el Tambo. ¿Es acá? Este es el Tambo. El Tambo va de Junín hasta Ucayali, donde se une al río Urubamba. Este es el Urubamba, ¿lo ves? Ya, este es el Urubamba. Ya, ahora, este Urubamba se une con el Tambo en Ucayali y forman el río Ucayali. Ahí está. Este es el río Ucayali, aquí está. El río Ucayali va hasta Loreto. Ojo, hasta acá. Y se une a otro río. Se une el Marañón. El Marañón, con ese nombre, nace en Huánuco. Recorre Ancash, La Libertad, recorre Cajamarca, ¿sí? Recorre Amazonas, recorre Loreto y acá se une con el Marañón, con el Ucayali, perdón. Entonces, ambos ríos se unen en Loreto y desciendan nombre acá al Amazonas. Y este Amazonas recorre parte del límite entre Perú y Colombia y se va pues a Brasil. ¿Ya? Te mira el detalle. Ahora, ojo que acá hay un montón de afluentes que tener en cuenta.
En el Amazonas, el río Nanay, el río Napo, el río Putumayo, el río Yavarí, el río Purús, el río Madre de Dios, ¿entiendes? Afluente de Marañón, el río Tigre, ya el río Samiria, el río Pastaza, el río Guayaga, el río Morona, el río Santiago, el río Cenepa, el río Nieva, el río Cubamba. ¿Te das cuenta, no? No, del Ucayali a fuentes importantes, ¿no? El río Guaitía, el río Pachitea, ¿no? El Purús, una fuente importante, el río Santa Rosa, el río Acre que está por acá, y en Madre de Dios, afluentes importantes, el río de las Piedras, el río Manu, el río Nambari, el río Tambopata y el río Gel que está por acá. Todo cuenta, chicos, que son varios ríos. Es allí hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora sí, vamos a desplayarnos, ¿ya? Pero que entiendan bien este tema. Muy bien, antes ya te dije, ¿ah? Entonces, el origen del río Amazonas está en Arequipa. Ese es el río Apurímac. Vamos por acá. Este río Apurímac nace en la cordillera de Chila, en el nevado de Quihuicha, en la quebrada de Apacheta. Es el río Apurímac, nace en Arequipa, recorre Cusco, recorre el límite entre Cusco y Apurímac y llega hasta Ayacucho, donde se une a otro río. Este río Apurímac ya destaca por tener varios afluentes, pero al menos recuerda uno, sí, por su margen izquierda va a llegar un río que recorre la capital de Apurímac, la ciudad de Abancay. Es el río Pachachaca. Mira, llega por su margen izquierda. Ya, este río Apurímac forma un cañón, que es el imagen, es el cañón de Apurímac, que se ubica entre Apurímac y Cusco. ¿Ya? Y este es el río Pachachaca, ¿no? Que es el principal afluente de la Apurímac, ya te expliqué por qué. Nada más, ¿entendiste? Mira, primer río, río Apurímac. Número uno, vamos número dos, el río Mantaro. Este río Mantaro, en cambio, nace en Pascua, recorre Junín, recorre Junín, recorre Huancavelica, recorre Ayacucho, donde se une, ¿a se une? ¿Te acuerdas? Se une al Apurímac, que está acá. ¿Ya? Este río tiene varias características. ¿Ah? Para empezar, recorre la capital de Junín, la ciudad de Huancayo. Ahí está. ¿Ya? Este río es el de mayor uso doméstico, industrial, agrícola, ganadero, bueno, para algunos es también minero, ¿ah? De toda la vertiente. Y lamentablemente en un sector es el más contaminado de todo el Perú, ¿ya? Ojo, de todo el Perú, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque en ese sector chiquitito se ha encontrado ácido sulfúrico, por eso es más contaminado de todo el Perú. Este río Mantaro, este río Mantaro tiene una represa, que ves en la imagen, es la represa de Upamayo, ubicada en Junín. Forma el valle interandino más extenso, poblado y productivo de Perú, el Valle del Mantaro, ¿no? Este Valle de Mantaro abarca las ciudades de Jauja, Concepción, ¿no? Chupaca y Huancayo. Pues acá está el río Mantaro, Juan. Ya, este río Mantaro forma un par de pongos, el pongo de Iscuchaca y el pongo de Mantaro. Ya, pero en esos pongos destaca porque hay cuatro centrales hidroeléctricas: Malpaso, Restitución, la más grande del Perú, Antúnez de Mayolo, y también del Águila, que es este de acá, Cerro del Águila. Ya, es ambas centrales hidroeléctricas se ubican
No, en la cuenca de Mantaro, junto, repito, con la central hidroeléctrica de Malpaso y Restitución. Este río tiene varios afluentes, a menos recuerdo dos. Uno de ellos está por acá y el otro está por acá. ¿Sí? Ambos llegan al Mantaro por su margen derecha. Uno es el río Ichu y el otro es el río Huarpa. ¿Por qué son importantes? El primero porque recorre la capital de Huancavelica y el segundo porque recorre la capital de Ayacucho con el nombre de Alameda, por si acaso. Chicos, número 2, río Mantaro. Vamos al 3. El río N. El río N nace en la confluencia del Mantaro y el Apurino. Acá está. Este río N recorre Ayacucho y recorre Junín. ¿No? En su recorrido tiene un puerto importante llamado el Puerto Rico, se llama. ¿No? Y también se queda el Puerto Prado, porque el Puerto Prado está más que todo en esos ríos. En su recorrido forma un pongo, el pongo de Pachipango, en Junín, pero estos tres ríos forman el llamado Brain. ¿Escuchó de Brain? Brain significa Valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Esta parte de acá. Lamentablemente, la zona de mayor producción de coca ilegal del Perú y de repente del mundo. De repente, por si acaso. Ya, esta es Hebrae. Ya, vamos a otro tipo, ¿sí o no? Número 4, río Perene. Allá, este río Perene recorre Junín y en Junín se une al N, ¿no? Entre Perene y el N entonces está el Puerto Prado, un puerto fluvial importante. Ahora, este río Perene, dime, es no, potencial, Víctor, es otro río, que aún no llego. Ahí te lo voy a hacer, dame un chance, ¿ya? Pero el río Perene nace la unión de dos ríos, ¿ya? Del río, ojo, Paucartambo, que se te da acá, y el río Chanchamayo, que se te da acá. Entonces, ambos se unen y forman el PN. ¿Te das cuenta? El río Chanchamayo destaca por formar el valle de mayor producción de café tradicional de todo el Perú. Pero el río Paucartambo destaca porque acá se ubica la central hidroeléctrica de Yuncam. Que está la imagen. ¿Sí? Que está en Pasco. ¿Sí? Es el río PN. Cuarto río, el río Tambo. Entonces, el río Tambo nace de la unión del PN y el N en Junín. Este río va a Ucayali y en su recorrido forma otro pongo. Forma el pongo de Tambo. ¿Está acá? Ya va a Ucayali, donde se une a otro río. Número 5. ¿A quién? Al 6. El río Urubamba. Entonces, este río Urubamba nace en Cusco y recorre una pequeñita porción de Ucayali, donde se une a quién? Al río Tambo, este de acá. Ya, este río Urubamba forma un pongo, el pongo de Mainique, forma un cañón, el cañón de Torontoy, recorre el valle sagrado de los Incas. Ojo, ese pongo de Mainique, ojo. Y en su cuenca se ubica la central hidroeléctrica Machu Picchu. Ahí está. ¿Ya? Este río Urubamba tiene un montón de afluentes, un montón, pero pongamos uno. Este de acá, chiquito nomás. Este río es importante porque recorre la capital de Cusco y llega al Urubamba por su margen izquierda. ¿Eh? El Urubamba va a Ucayali, donde se une al Tambo y forman al río Malago del Perú. El Ucayali. Este de acá. Es el Ucayali, es todo esto de acá. ¿Lo ves? Es este río Ucayali recorre los departamentos más grandes del Perú. Ucayali y Loreto. Ten en cuenta que este río Ucayali forma un pongo, el pongo de Orellana. Recorre la capital de Ucayali, la ciudad de Pucallpa. Tiene varios afluentes, lo más importante por la margen izquierda. Sí, por acá está el río Pacaya, que recorre la Reserva Nacional de mismo nombre, Pacaya Samiria.
por acá está el Agüitía. Este río forma un pongo, el Boqueal de Parabat, y por acá está el río Pachitea, donde hay un puerto fluvial llamado Puerto Inca. Este río Pachitea nace de la unión de dos ríos, ¿ah? Nace de la unión del río Pichis y el río Palcazú. O sea, río Pichis y Palcazú forman Pachitea, y el Pachitea es afluente del Ucayali. Los tres por su margen izquierda. Este río Cayali forma un canal, el canal de Puiniagua, ¿sí, mira? Entonces, este río se divide en dos. Entonces, aquí está el Ucayali y su canal. Claro, ¿no? Este río es considerada la Panamericana de la selva, por la gran cantidad de puertos que hay en su recorrido, ¿no? Está el puerto de Requena, que está en Loreto, el puerto de Orellana, que está en Loreto, el puerto de Cuantamana, que está en Loreto, el puerto de Pucallpa, que está en Ucayali, y también está el puerto de Atalaya y el puerto de Bolognesi, también en Ucayali. Mira, ojo, un montón de puertos fluviales tiene ahí, ¿ya? Es el Ucayali. Pero luego tenemos al Marañón. O sea, el Ucayali llega a Loreto, donde se une al Marañón. Este río Marañón destaca por varias razones. A ver, primero, es el río más interdepartamental de todo Perú. Este río nace en Huánuco, recorre Ancash, recorre eh, La Libertad, recorre Cajamarca, recorre Amazonas, ya, y recorre Loreto, donde se une a quién? Al río Ucayali. Recuerda que Marañón es el segundo más largo, es el Ucayali. ¿Lo ves acá? Ya, este río tiene la mayor cantidad de pongos, Manseriche, Escurrebragas, Suisui, Rentema. Por eso, Víctor, es el de mayor potencial hidroenergético. ¿Ya? Este río tiene un montón de afluentes. Pongamos los más importantes. A ver, por acá, por acá desemboca el río Pomabambas. El Pomabambas es el afluente más importante del Marañón en el departamento de Ancash. Llega al Marañón por su margen izquierda. Por acá, ya desemboca el río Chusgón. El Chusgón, en cambio, es el afluente más importante de Marañón en el departamento de la Libertad. Por acá, en cambio, recorre el río Clinejas. El Clinejas ya es el afluente más importante de Marañón en el departamento de la Libertad. Ya, en este Clinejas se ubica la central hidroeléctrica Potrero. Pero este río Clinejas nace de la unión de dos ríos, del río Condebamba, que nace en Piura con el nombre de Huancabamba, y el río Cajamarca, que recorre, obviamente, la capital del departamento. Por acá, ojo, mira, te margen izquierda. Por acá, en cambio, está el río, por acá, el río Chinchipe. Este río Chinchipe nace en Ecuador. Es un río limítrofe entre Perú y Ecuador y desemboca en el Amazonas en el Marañón, por su margen izquierda. Por acá también está el río Cenepa. El Cenepa también nace en Ecuador. También es limítrofe entre Perú y Ecuador y desemboca en el Amazonas en el Marañón, también por su margen izquierda. Por acá ya está el río Santiago. Este río Santiago también nace en Ecuador, ¿ah? También es limítrofe entre Perú y Ecuador. Desemboca también cerca de Amazonas, el Loreto, ¿no? En el Marañón por su margen izquierda, pero este río recorre la zona reservada más grande del Perú, Santiago Comaina, por si acaso. Ya, ahora, por acá, ya margen derecha mía, margen derecha, por acá recorre el río Utcubamba. El río Utcubamba es importante porque recorre la capital
de Amazonas, la ciudad de Chachapoyas, y llega a Marañón por la margen derecha. Ya, por acá tenemos tres ríos importantes más. Por acá está el Morona, está el Pastaza y por acá está el Tigre. Estos tres ríos ya nacen en Ecuador, también son limítrofes entre Perú y Ecuador y llegan a Marañón por su margen izquierda. Este río Tigre, en cambio, tiene un afluente importante llamado el Corrientes. ¿Por qué es importante? Porque es considerado como el más petrolero del Perú. Recorre parte del oleoducto norperuano y porque tiene pues, varios pozos petrolíferos. Margen izquierda. Ahora, margen derecha, por acá está el río Samiria, que recorre la segunda reserva nacional más grande del Perú, para que haya Samiria. Ojo, margen derecha. Y el afluente más importante de Marañón es este de acá. El afluente más importante de Marañón es este de acá. ¿De qué río estoy hablando? Estoy hablando del Guayaga. Ahí está. Ya, debido a su importancia, lo hacemos aparte. Pero está ahí. Mira entonces los ríos que llegan a Marañón. ¿Ah? Repito, primero margen izquierda, Pomabambas, Chusgón, Tinejas, Chinchipe, Cenepa, Santiago, Morona, Pastaza y Tigre. Ahora margen derecha, Utcubamba, Guayaga, Samiria. ¿Ya? Mía. Ahora, como te dije, este río forma la mayor cantidad de pongos. En la imagen, el pongo de Mansiriche. Y también tiene puertos, ¿no? Destaca el puerto de Saramiriza, el puerto de San Lorenzo y el puerto de Nauta, ¿no? Todos en el departamento de Loreto. ¿Ya? Mía, ojo lo importante de este río. ¿Están, chicos? Digamos. El Guayaga, debido que es el afluente más importante de Mañón, lo hacemos aparte. A ver, este río Guayaga nace en Pasco, nace en Pasco, recorre Huánuco, recorre San Martín y recorre Loreto, donde llega el Marañón. Este río Guayaga es importante por varias razones. Recuerda que recorre la capital de Huánuco, la ciudad de mismo nombre. Este río tiene varios afluentes, los cuales destacan dos. Uno por acá es el río Mayo y otro por acá el río Guayabamba. Lo que son importantes, el río Mayo recorre la capital de San Martín, la ciudad de Moyobamba. Y el río Guayabamba, con el nombre de río Abiseo, recorre un parque nacional considerado como un patrimonio natural de la humanidad reconocido por UNESCO, ¿no? Es decir, el, el parque de río Abiseo, así como lo escuchas, ¿ya? Ahora, este río Guayaga forma el valle longitudinal más extenso, poblado y productivo del Perú, Guayaga Central. ¿Te acuerdas? Forma un pongo, el pongo de Aguirre, que se ubica en San Martín. Ya tiene una central hidroeléctrica llamada Chaccha, que está en Huánuco, y también tiene puertos fluviales importantes, el puerto Yirimaguas y el puerto Lagunas, ambos ubicados en el departamento de Loreto. Ese río Guayaga. ¿Eh? Mira, número 9, ¿ah? Número 9. Otro río importante, el Putumayo. A ver, este río Putumayo destaca por ser el tercero más largo del Perú. Es el río más boreal de todo el Perú. Sí, ojo, ¿ah? Este río sirve de límite entre Perú y Colombia, como ves en la imagen. Si todo cuenta, es la frontera natural más larga que tenemos, mía. Todo su recorrido es el límite entre Perú y Colombia prácticamente, ¿has visto? Y desemboca en el Amazonas, ya en Brasil, no en Perú. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Límite entre Colombia y Perú. ¿Ya?
Ahora, este río tiene varios afluentes, destacan dos. Uno está por acá, es el río Huepi. El río Huepi sirve el límite entre Perú y Ecuador. Y luego está el río Yaguas. El río Yaguas recorre el Parque Nacional Último en Quedarse. Yaguas, así, ¿no? Ambos llegan al Putumayo por su margen derecha. ¿Está bien? Otro río importante es el Yavarí. El Yavarí es el cuarto río más largo del Perú. Casi todo su recorrido, o prácticamente casi todo, ¿no? Sirve de límite entre Perú y Brasil. Mira, esto de acá, chicos, es el río Yavarí. Bueno, me pasé un poquito, pero ya, ¿qué importa? Mira, todo esto es río Yavarí, río Yavarí, río Yavarí, río Yavarí, río Yavarí, río Yavarí. Y sigue Yavarí, mira, hasta acá. ¡Ah, su macha! ¿Viste? Mira. Y todo es limítrofe, ¿ah? Entre Perú y Brasil. Por ello es el cuarto más largo. Ya llega al Amazonas, mira, ¿lo ves? Ahí está, es el Amazonas. Pero llega al Amazonas por su margen derecha. Ya, el Putumayo era por margen izquierda. Ya, este río tiene también varios afluentes, de los cuales destaca uno, ¿no? Que es el río Galvez, que está por acá. ¿No? Entonces, ese río Galvez ya es también un río limítrofe entre Perú y Brasil. ¿Ya? Ojo, Yabarí. Otro más, el río Yuruá. Mira, el río Yuruá nace en Perú, en Ucayali, pero desemboca en Brasil, en el Amazonas. ¡Ah, mía! Es un río peruano también, ojo. ¿Ah? Es también en un sector, es limítrofe entre Perú y Brasil, y tiene por acá un afluente, es el río Breu, que también es limítrofe entre Perú y Brasil. ¿Eh? Otro río más es el Purús. El Purús también nace en Perú, ahí también, río peruano, ¿ah? Ya, pero desemboca en el Amazonas, también en Brasil. Ahí está. Este río es limítrofe entre Perú y Brasil y tiene dos afluentes limítrofes. ¿Sí? Uno es el Santa Rosa y el otro es el río Acre. ¿Sí? Este río Acre desemboca en Purús, en Brasil. Ahí está. Y ambos también son limítrofes entre Perú y Brasil. Recuerda que el río Purús recorre el parque nacional más extenso de todo el Perú. Ya, el río, el parque Alto Purús, este es su nombre. Ya. Otro es el río Madre de Dios, que lo voy a explicar con más detalle en otro grupo de diapositivas, ¿ya? Pero avancemos un poquito. El río Madre de Dios nace en Cusco, recorre Madre de Dios y va a Bolivia, donde se une al río Beni. ¿Ya? Cuando se une al río Beni, cambia de nombre al de Madeira. Y este río Madeira llega al Amazonas en Brasil. Ahí está. ¿Ya? También tiene varios afluentes. ¿Ah? Te lo adelanto, ¿ya? Te lo adelanto. Por acá está el río de las Piedras. Por acá está el río Manu. Por acá está el río Inambari. Por acá está el río Tambopata. Un poquito más. Y por acá está el río Gea. ¿Eh? Son afluentes del Mar de Dios. Lo voy a hacer después, no te preocupes. ¿Ya? Y un último río de esta vertiente, mira, último río de esta vertiente es el Amazonas. Mira, este río Amazonas, recuerda, ya nace acá, en Arequipa. ¿Has visto, sí o no? Nace en Arequipa, con el nombre de Apurima. Se une con el Mantaro y forma el N. Se une con el Perené y forma el Tambo. Se une con Urubamba y se llama Ucayali. Se une con el Marañón y recién se llama Amazonas. Cuando sale de Perú, cuando sale de Perú, se llama Solimois. Solimois. Y vuelve a llamarse Amazonas cuando se une al Río Negro, en Brasil. Y con ese nombre desemboca. Ahí está. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está. Este es el río más largo del mundo, el más ancho, el más profundo, el más caudaloso,
el que tiene más afluentes, el que tiene la isla fluvial más extensa, que es este de acá, la isla sedimentaria más extensa, que este de acá, y la isla Manajó, el que tiene el afluente más largo, el Madeira, y el que tiene la cuenca más extensa, la cuenca del Amazonas, del mundo, ¿ah? Es, lo que yo te he mencionado son ríos de Perú. ¿Cuál es, profe? Repito, mira, lo repito, ¿ah? Ahí está. Este río nace en el Nevado de Quihuicha, Corrientes del Chila, provincia de Cayoma, región Arequipa. En Perú, y acá un ratito quiero borrar esto para que no te confundas. Ya está. En Perú, este río Amazonas se denomina así acá. ¿Entiendes? Recorre la capital de Loreto, ya, recorre la capital de Loreto, no, no, cabo, no sé qué pasó con la raya, ya, y sirve de límite entre Perú, Colombia y Brasil. ¿Vale? Ahora, se me fue. ¿Qué pasó? Mira. Ya, el mouse se trabó. Como digo, chicos, acá, ya está, luego repetí ya, el mouse. Ya, este sería acá, ya. Este es el río Amazonas, ya. Ya está. Ahora, ojo, los ríos que te he mencionado, todos son peruanos, ¿has visto, sí o no? Yo no he mencionado los otros ríos que tenemos, por ejemplo, en... Caramba, otra vez se mueve. Bueno, esto no da caso. Ya, pero igual quiero borrarlo porque no me gusta. Caramba, ya está. Bueno, ¿qué importa? Mira acá. Ahora, ¿qué ríos van directamente al Amazonas en Perú? En Perú, abajo. Mira acá. Tenemos por acá el río Italia. El río Italia recorre la ciudad de Belén, la Venecia peruana. Tenemos por acá el río Nanay. El río Nanay abastece de agua potable a la ciudad de Quitos. Tenemos por acá el río Napo. El río Napo es un río que nace en Ecuador, es limítrofe, y este río es el afluente más largo del Amazonas entre todo peruano. Tenemos por acá el río Putumayo, y como ya te expliqué hace poquito, sirve de límite entre Perú y Colombia y desemboca en el Amazonas en Brasil. Tenemos por acá el río Yabarí, y como también te expliqué hace poquito, sirve de límite entre Perú y Brasil. ¿Ha visto, sí o no? Ya. Tenemos por acá el río Yurua y tenemos por acá el río Purús, entre otros más. Y mira, los que nacen en Perú, en la margen izquierda del Amazonas son Italia, Nanay, Napo, Putumayo. Y margen derecha es Yabarí, Yuruá, Purús y agrégale Madre de Dios. ¿Vale? ¿Ya? Muchachos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos ríos? ¿Está claro? Dime, no sé, muy datero. Bueno, sí es un poquito datero, ¿no? Pero al menos te puesto algunos ríos. ¿Está claro ahí, muchachos? ¿Me avisas? Sí, 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 Miguel. Recuerda que geografía del Perú es el segundo más datero de toda geografía. Hay uno que es peor y 5 veces peor. Ojo, ¿ah? Pero, apúntalo, apúntalo. Tiene que apuntar ahí la pregunta y luego me la haces. Pero hasta ahí está claro, muchachos, más o menos. Ya, a ver, mira acá, mira. Mira lo que te voy a compartir para que vea que tu día es más fácil conmigo. Entonces, hemos hecho ahorita la vereda Atlántico Amazonas, ¿ah? Hemos hecho la característica, lo que representa, comprende, origen, nacen, cuenca, caudal, régimen, escorrentía, navegabilidad, cauce, desplazamiento, curso, cuenca, desembocadura, geoformas, ciudades y peculiaridades. Y en lo que respecta a ríos, mira cómo le he puesto. Entonces, ahí está la Purima con sus principales afluentes, el N y Mantaro con sus principales afluentes, Perené, Tambo, Urubamba con principales afluentes, Ucayali, principales afluentes, Marañón, principales afluentes, Guayaga, principales afluentes, el Putumayo, Yabarí, Yuruá, Purús y Madre de Dios lo he puesto con otro color
porque son ríos que van directamente al Amazonas, directamente al Amazonas. Y ahí también he puesto el afluente del Putumayo, de Yabarí, de Yuruá, del Purús, de Madre de Dios, que te lo voy a hacer nuevamente, y del Amazonas, pero que recorren en Perú, ¿ah? Porque recuerda que hay varios ríos que nacen en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Guyana, hasta en el mismo Brasil, y van al Amazonas. Pero eso ya es parte del tema de continentes, no hay geografía del Perú. ¿Ah, chicos? ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Está claro? Ya está, chicos. Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a al otro grupo de diapositivas, ¿ya? Demos un ratito acá para sacar esto de acá. Tengo un chance, un chance, un chance. Un chance, 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 chance. No, no voy a pasar acá, se me fue. Se me fue, oye. Ah, iba a ser por... ya me acordé. Ah, tú por acá y dale. Ya está. Que sacamos este primer grupo de diapositivas. Mira, la vertiente del Atlántico es, chicos, es un poquito amplio, ten cuidado. Ya, vayamos a la segunda vertiente que me facilita. Y acá sí me desplayo un poquito con la subcuenca de Madre de Dios, ¿ya? Que le hemos hecho de manera sencilla en la primera parte. Por si acaso, ¿no, muchachos? A ver, empezamos entonces. Vamos por acá, por acá, muchachos. Ya está. Entonces, en el primer grupo de diapositivas, mencionamos las características, ¿no? Del Amazonas o Atlántico, y ahora hacemos Titicaca y su cuenca de Madre de Dios, ¿ya? Recuerda que la subcuenca de Madre de Dios es parte del Amazonas también, ¿ah? Si lo pongo aparte porque tiene ciertas características que en el primer grupo de diapositivas no alcanzaría en el resumen, ¿ya? A ver, primero vayamos a la olla del Titicaca. Recuerda, es aquella área geográfica cuyos ríos eh, recorren la cadena occidental y oriental de los Andes, la meseta del Collao y recorren y desembocan en el lago Titicaca. Entonces, debido a sus condiciones geomorfológicas y climatológicas, tienen las siguientes características. Primero, a ver, recuerda, la vertiente del Pacífico representa el 22% del territorio nacional. Titicaca, el Amazonas, el, el 74%. Por lo tanto, el Titicaca representa el 4% del territorio nacional. Todo lo que es naranja. Y acá te lo quiero agrandar por una razón importante. A ver, esto acá, para acá. Mira, está. Mira, chicos. Mira, el departamento de Puno es el único departamento, muchachos, donde se pueden encontrar las tres vertientes del Perú. ¿Sí? Porque recuerda que en este departamento nace el río Tambo, que va por Moquegua y desemboca en Arequipa, y acá nace el río Inambari y Tambopata, que son afluentes del Madre de Dios. ¿Sabías? Sí. Y obviamente los ríos de la vertiente de Titicaca. Ahí está. O sea, solamente abarca una parte de Puno, ni siquiera todo Puno, ¿ah? Por eso, chicos, ya es la más pequeña. ¿Ya? 4%. Ese viene a ser la olla o vertiente de Titicaca. ¿Eh? Primera característica. Segunda característica. A ver, si el Pacífico es 2%, si Atlántico es 97,5%, el Titicaca, por lo tanto, es el 0,5%.
Recuerda que en el Pacífico tiene más gente, ¿no? Más del 60% se ubica acá. No, en el Atlántico algo de 30%. Y en el Titicaca un poquito más del 4%. Ya, en población. Bueno, el tamaño, la población y el territorio tiene cierta proporcionalidad. Cierta proporcionalidad. ¿Eh? Número dos. Número tres. Estos ríos sí tienen solamente dos orígenes, ¿ah? Pluvial o glaciar. Pluvial de lluvias en verano, ¿ah? En verano. Y glaciar de hielo de nevados o glaciares. Nada más. En cambio, si te acuerdas, en el Pacífico y en el Atlántico era pluvial, glaciar, nival, lacustre y freático inclusive. ¿Te acuerdas, no? Ya está. Cuarta característica, a ver, en el Titicaca nacen en la cadena occidental de los Andes y la cadena oriental de los Andes, pero todo del sur, ¿eh? Todo del sur por si acaso. Y en el Nuevo Vilcanota. Salamo, cadena occidental, no, acá estaría la cordillera volcánica y la cordillera de Caravaggio, perdón, de Barroso. Salamo de cadena oriental, acá estaría la cordillera de Caravaggio, la cordillera de Sandia y la cordillera de Palomani. Y en el nuevo de Bricanota, la cordillera de Bricanota. Entonces, este es el Tibotum Aquarium de esta olla, de esta vertiente. ¿Está bien? Recuerda por si acaso que en el Pacífico era la cadena occidental de los Andes y en el Atlántico eran los nudos, ¿no? Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Su cuenca es endorreica. ¿Por qué? Porque todos los ríos desembocan en lagos o lagunas que no tienen comunicación al mar. Ahí está. ¿No? En cambio, en el Pacífico era exorreica y arreica, y en el Atlántico era exorreica. ¿Ya? Sexta característica, su caudal es escaso. Eso se debe a las condiciones climáticas, igual que en la vertiente del Pacífico, pero en cambio en el Atlántico el caudal es abundante. ¿Ya? Séptima característica, su régimen irregular. Igual que en la vertiente del Pacífico, pero en cambio en el Atlántico, ¿cómo es su régimen? Regular. ¿Ya? Octava característica. A ver, en el Pacífico la escorrentía era torrentosa. En el Atlántico, en su curso superior era torrentosa, pero su curso medio inferior era lenta. Pero en cambio, acá, en esta vertiente, en su curso superior y medio es torrentosa, porque recorre montañas y cordilleras, y en el curso inferior es lenta. ¿Por qué? Porque recorre la meseta más extensa del Perú, del Collao, pues. La octava característica. Ya. Novena característica, ojo, estos ríos no son navegables, muchachos, no lo son. Claro, el lago sí lo es, ¿ah? El lago sí lo es, pero los ríos no son navegables. Y esto se debe, chicos, esto se debe ya en parte a, eh, al caudal, al régimen y también a su correntía. ¿Ya? No son, en cambio, mira, en el Pacífico tampoco son navegables, pero en el Amazonas o Atlántico sí lo son. ¿De acuerdo, no? Número 10, su cauce rocoso, ¿no? Igual que en el Pacífico, ¿no? Inclusive acá tenemos un par de ríos limítrofes. En el Pacífico eran tres, ¿no? En cambio, en el Atlántico eran rocosos y arenosos, y había un montón de ríos limítrofes. Esos ríos limítrofes, por si acaso, lo vamos a hacer en el tema de organización política y administrativa del Perú. Ojo con eso, hay que tener cuidado. A ver, primera característica, su curso es corto. Sí, chicos, curso corto. Igual que en el Pacífico. En cambio, en el Atlántico, como el curso, era largo, ¿sí o no? Ya, el río más largo del Atlántico es el Ucayali. El río más largo del Pacífico es el Tambo. Acá, en cambio, es el Ramis.
A ver, y te adelanto, ¿ah? Te lo adelanto. Mira, el río Ramis es este de acá. Este río nace la unión de dos ríos. Nace la unión del río Ayaviri, que está por acá, y del río Azángaro, que está por acá. Este río Azángaro nace la unión de dos ríos más. Nace la unión del río Caragüina, que está por acá, y el río Carabaya, o llamado también Crucero, que está por acá. ¡Ah, su macho! Está bien. Por eso al río Ramis también le dicen Ramis, Azángaro, Carabaya. ¿Ya? Ese es más largo de esta vertiente con 320 kilómetros. ¿Ya? ¿Eh? El decimosegundo característica, su desplazamiento es radial centrípeto. ¿Por qué radial centrípeto? Porque rodean al lago y llegan a él. Sí, mira, este es el Suches, llega al lago. Este es el Huancaneputina, llega al lago. Este es el Ramis, llega al lago. Es el Coata, llega al lago. Es el Ilave, llega al lago. Hay uno que sale del lago, es el desaguadero. Que te explicaré después. Pero también rodean al lago y llegan a él. Por eso dicen radial centrípeto. ¿Ya? Decimosegunda característica. Decimotercera, acá hay 13 cuencas. Que como todo cuenta, en Perú hay 159 cuencas o unidades hidrográficas repartidas en tres regiones hidrográficas o vertientes. 62 en el Pacífico, 84 en el Amazonas y 13 en el Titicaca. ¿Está? Sencillo, 159. Decimocuarta característica, todos estos ríos desembocan en estuario, en un solo canal y en forma de embudo. Y una última característica de esta vertiente, que son ríos netamente andinos. Esto preguntaron en el último examen en San Marcos, también la CEPE, perdón. Es el río de mayor altitud promedio, ojo, y es binacional porque en parte lo compartimos con Bolivia. Entonces, mira, esta es la meseta del Collao, este es el lago Titicaca, ¿no? Recuerda que toda su fisionomía o fisiografía se origina por choque de placas tectónicas. Entonces, el lago Titicaca se ubica en un graben de una gran falla tectónica. ¿De acuerdo, no? Donde la meseta del Collao o altiplano sería el Horst. ¿De acuerdo, chicos? Muchachos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda sobre las características de esta vertiente? ¿Está claro, muchachos? ¿Dudas, preguntas? ¿Está bien? Dime o calla para siempre. ¿Está bien, no? Ya, las características es sencillo. En los ríos de repente te puede complicar. Pero esta parte de ríos es más fácil, ¿ah? Por si acaso. A ver, vamos a los ríos. Principales ríos, ¿ya? Principales ríos. A ver, lo pone con diferentes colores porque lo identifique, ¿ya? Mira, 8 son los ríos más importantes, ¿verdad? Empezamos. El río Suches. Mira, este río Suches nace en Perú. Ay, me pasé me toca. Yo lo moví, yo lo moví. Ya, queda. Este río Suches nace en Perú, ya, pero desemboca en Bolivia en el lago Titicaca. Si todo cuenta, en un sector es limítrofe entre Perú y Bolivia. Por lo tanto, es un afluente limítrofe. ¿Eh? Luego está acá el río Huancané-Putina. El río Huancané-Putina es el afluente más boreal o septentrional del lago Titicaca. ¿Está bien? Este, en cambio, es el río Ramis. El río Ramis es el más largo, el de mayor uso minero, el más caudaloso y lamentablemente el más contaminado de todas las vertientes.
Este río Ramis nace de la unión de dos ríos. Ahí te lo pone con otro color. Pongámosle como morado. Ya, este río Ramis nace de la unión del río Ayaviri, con el río Azángaro. Este río Zángaro nace de la unión, ya, pongámoslo con negro, ya, del río Caragüina, ¿te acuerdas? Con el río Carabaya, o llamado también crucero, ¿no? Por eso es el más largo de esta vertiente y por eso también le dicen a veces, ¿no? Río Ramis Azángaro Carabaya, ¿no? Luego está el río Coata, que es este de acá. El río Coata recorre la ciudad de Juliaca. Ya, este río Coata es el de mayor uso doméstico e industrial de la vertiente. Ya, tiene una represa llamada Lagunillas y nace de la unión de dos ríos. Nace de la unión del río Lampa con el río Cabanillas. Ahí está. ¿Eh? Luego está el río Ilpa. El río Ilpa, el río Ilpa es el más cercano a la ciudad de Puno, ya que recuerda que esta ciudad acá no recorre ningún río, sino está en el lago Titicaca, es un puerto también, un puerto. ¿Ya? Luego está el río Ilave. El río Ilave tiene una cuenca ramificada. Este río Ilave ya es el de mayor uso agrícola, ¿no? Acá se produce avena, maca, oca, masua, papa, quinoa, cañigua, entre otros más. Este río Ilave nace de la unión de dos ríos. Nace de la unión del río Uncayame, o llamado también Aguas Calientes, con el río Grande. Ahí está. Entonces, ambos se unen y forman Ilave. Ya, este río tiene un principal afluente por su margen derecha. Este es el río Huenque. Pongámoslo con otro color para que no te confundas. Ahí está. ¿Eh? Más al sur está el río Zapatilla. Sí, yo no le he puesto nombre por si acaso. ¿Ah? Este río Zapatilla recorre la ciudad de Juli, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Y un último río es el Desaguadero, este de acá. Este río Desaguadero es el único efluente del lago Titicaca. Único efluente, ¿ah? Se va del Perú hacia Bolivia, hacia el lago Popó. Y en un sector también es limítrofe entre Perú y Bolivia. Es un efluente limítrofe. Este río tiene un afluente que nace en Perú, pero desemboca en Bolivia, en el Saguadero. Ese río Maure, o llamado Maure Chico. Ahí está. ¿Vale? Si todo cuenta, los ríos de color rojo son los más importantes. Suches, Huancaneputina, Ramis, Coata, Ilpa, Ilave, Zapatía, Saguadero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nada más. Lo demás lo pongo por si acaso. Recuerda, Ramis nace de Azángaro Ayaviri, Coata de Lampa Cabanillas, Ilave, aunque llame grande. Azángaro nace de Caragüina y Carabaya. Ya afluentes del Ilave, el Huenque y del Desaguadero, Mauro Chico. Nada más, se acabó, ¿ha visto? ¿Verdad? ¿Sencillo, sí o no? Ya, entonces, esta parte del río es esencial. Hasta acá, chicos, ¿saben, muchachos, alguna pregunta, alguna duda sobre estos ríos? ¿Está claro? Avísame, ¿ah? ¿No? Como todo cuenta, en la vertiente del Pacífico es regular, en la vertiente del Amazonas es más amplio, pero en cambio en la vertiente del Titicaca es recontra sencillo. El más largo de Ina es el Rames. Es el Rames. Ya toma en cuenta desde su nombre de Carabaya, pero no. Por eso en libros también le llaman Ramis a Zángaro Carabaya. ¿Ya? De esta vertiente. Sencillo, ¿sí o no? ¿Has visto? No, no es difícil, muchachos. Ya, ahora, vamos por acá.
Vamos por acá. Sigamos, falta un poquito más. Mira, cuencas hidrográficas de la región Puno. Lo voy a agrandar por si acaso para que lo vea bien, ¿ya? A ver, es, acá está el Tambo, mira. Acá está el Chile y acá está el Camaná. El Camaná es Majes. Estos tres ríos son de la vertiente del Pacífico. Luego Ilave, Maurichico, Cayacame, Ilpa, Coata, Pucará, Azángaro, Huancané, Ramis y Suches son Titicaca. Pero mira acá, Inambari, Tamopata, este Madre de Dios, este es Egea. O sea, estos tres ya son ya de la vertiente del Amazonas. Por eso el departamento de Puno no es el único que tiene tres vertientes. Mira, vamos a Titicaca, solamente en Titicaca. Le agrandamos. Ay, no, disculpa acá. Este acá. Agrandamos. De mía. Hacemos Titicaca, aquí esta vez. Carabaya, ¿te acuerdas? Azángaro, Ayaviri, aquí también. Coata, Ramis, ¿has visto, no? Ilpa, Ilave, aquí también. ¿Te cuenta, no? Mira, eso hay que tener en cuenta. Solamente esto de acá es olla de Titicaca. Es chiquito, ¿ya? Sí, sí o sí o no. Muy bien. Llegamos a lo último, muchachos. La subcuenca de Madre de Dios, ¿ya? A ver, ¿en qué destaca esta subcuenca del Madre de Dios? ¿En qué destaca? A ver, mira las características, ¿ah? Primero, este río recorre la ciudad de Puerto Maldonado, capital del nombre de mismo Madre de Dios. Recuerda que este río nace en Cusco, ¿ah? Recorre Madre de Dios y se va hacia Bolivia. Primera característica. Segunda característica, este río también se llama Amarumacho. ¿Por qué, chicos? Amaru significa serpiente y Mayo significa río, río de la serpiente. ¿Por qué, profe? Por los meandros. Se da la forma que fue una serpiente, ¿no ha visto? Claro, es su nombre, Amarumacho. La tercera característica, este río forma un pongo, el pongo de Coñec, que es de acá, pongo de Coñec. Ahí está. Tatecoco y Madre de Dios, si me equivoco. Ya, este río posee abundantes recursos hidrobiológicos y auríferos. Mira, en lo que respecta a hidrobiológicos, acá hay gran cantidad de área todavía protegida, mía. Está la Reserva Comunal y el Parque Nacional Alto Purús. Está el Parque Nacional del Mano, la Reserva Comunal Maraqueri, la colección privada Río Los Amigos, sí se llama, la Reserva Nacional Tamopata y el Parque Nacional Bajuaja Sonene. Ojo, hay, muy importante, ¿eh? Ya, a eso también el detalle que tiene muchos recursos auríferos. Y eso lamentablemente es un problema, porque está aumentando la minería informal, inclusive ilegal, muchachos. ¿Ya? Bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Ahora, esta cuenca está separada del Urubamba por un istmo, el istmo de Fiscarral. ¿Cómo es eso? Mira, el istmo de Fiscarral son colinitas, ya, porque el río Madre de Dios debió ser un afluente del río Urubamba, pero se desplazó hacia el este debido a estas colinas. Ya, estas las colinas. Entonces, esto originó que los ríos vayan hacia el este y otro hacia el oeste. Esta también lo separó. Ese es su pivote acuario, se puede decir, de ambas cuencas, Urubamba y Madre de Dios. Ahora, en territorio boliviano, este río confluye con el Beni y se llama Madeira. Y con el nombre de Madeira llega al Amazonas, siendo el afluente más largo del mundo. Ojo, acá te lo pongo para que te den en cuenta. Mira, es este el río Madre de Dios. Está por acá. ¿No? ¿Ha visto? Se une al Beni, que es un río boliviano, y acá se llama Madeira. Con ese nombre, no va hacia Amazonas, recorriendo Brasil, y llega a su margen derecha. Ya, ahora, hay libros que lo consideran acá. Hay libros que lo consideran acá. En el río Mamoré. Es el más largo, inclusive, todavía. Ya, está. Mira el detalle. ¿Ah? Por eso el Madeira es el afluente más largo del mundo. O por acá, como tú quieras.
¿Ya? Ahora, principales afluentes, ¿ah? Principales afluentes, ya, del Madre de Dios. Atento, ¿ah? Atento, atento. A ver, pongamos lo más importante nomás, ¿ya? El río de las Piedras, llamado también Tacuatimanu, ahí te lo voy a dibujar, ¿ya? Aquí está. Este río de las Piedras, que nace por acá, ojo, cayemos de color, no me gusta este color. Ahí está. Este río de las Piedras es el afluente más largo de Madre Dios en todo el territorio peruano. ¿Ah? El río de las Piedras ya llega al Madre de Dios por la margen izquierda. Otro río importante es el Manu. El Manu también llega al Madre de Dios por su margen izquierda. Destaca porque recorre el Parque Nacional de mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Que de repente lo han hecho en Cívica, ¿no? Conocieron patrimonio natural de la humanidad reconocido por la UNESCO. Mano, ya. Otro importante es Inambari. Este río Inambari ya nace en Puno, ¿ah? Ya viste la imagen, ¿te acuerdas? Y desemboca en el Mar de Dios por su margen derecha. El río Nambari tiene una gran cantidad de lavadero de oro y tiene un par de afluentes. Uno se llama Marcapata, que nace en Cusco, y otro se llama Inambari, que nace en Puno. Este río Inambari tiene una central hidroeléctrica llamada Sancamán. Ojo, y se ubica en Puno, por si acaso. Otro es el río Tambopata. Este río Tambopata, importante río de afluente del Madre de Dios por su margen derecha, recorre la Reserva Nacional de mismo nombre, Tambopata. Ya, este río en un sector es limítrofe con Bolivia. Tiene un par de afluentes importantes, el Malinowski, que está por acá, el Candamo, que no se ve por ahí, está más al sur, y el Lanza, que es un afluente también con Bolivia. Y el otro es el río Gea. El Gea es el río más oriental de todo el Perú, por si acaso. Este río Gea es también limítrofe entre Perú y Bolivia y recorre el Parque Nacional que protege la sabana de palmeras, el Parque Nacional Bajuaja, Sonene. Ya, es mía. Manu y de las Piedras son ríos que llegan al Madre de Dios por su margen izquierda. Inambari, Tambopata y Gea son ríos que llegan al Madre de Dios por su margen derecha. ¿Hay más ríos como tú ves, sí o no? Yo seguramente recuerda esos aunque sea. ¿Ya? Muchachos, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la subcuenca del Madre de Dios? Dime, dime, dime. ¿Está claro, está claro? No, me han hecho aparte, ¿ah? Debido a la importancia de sus ríos. ¿Ya? Ahora, mira lo que te voy a compartir para que veas que está bien de zumbito. A ese, Miguel, lo vamos a hacer en otra. Sí, Víctor, ese es el tema. Recuerda, la hidrografía del Perú es el segundo tema más datero en geografía. Y felizmente, Víctor, lo hemos dividido en dos clases, ¿ah? Porque imagínate todo eso en una clase. Ya, mira, hubo una pregunta en el 2024 uno, ¿ah? Mira, una pregunta en el 2024, preguntaban lo siguiente, ¿no? Hablaban sobre el pero hay entre cosas, y pusieron cuatro departamentos. Pusieron San Martín, Amazonas, pusieron Madre de Dios y pusieron uno más que no me acuerdo. Y al ladito pusieron lo siguiente, ¿ah? Pusieron Valle de Macho, Corriere de Colán, Pampa de Geat y otro no me acuerdo. A ver, el Valle de Mayo, ¿en qué departamento era? San Martín. Como te acabo de decir que el río Mayo recorre la capital de San Martín. La Pampa de Geat, ¿qué departamento era? Madre de Dios. Porque te acabo de decir que es un afluente de Madre de Dios. ¿Te das cuenta? Y Corriere de Colán está en Amazonas. Y eso lo vamos a hacer en área todavía protegida más adelante. ¿Te acuerdas? Mía, o sea, este detalle. O sea, sabemos que lo preguntó, pero no lo pone como pregunta así directa, sino lo pone como enunciado.
Y si no lo sabes, o al menos no lo has escuchado, no te vas a acordar. ¿Te das cuenta? De San Marcos a veces hace fácil y otra vez después se raya y ya fuiste. ¿Ya? Bueno, a ver, mira lo que te voy a compartir. Ya, un ratito acá, cambiamos. Mira lo que te voy a compartir. Hemos hecho hoyo de Titicaca y su cuenca de Madre de Dios. Entonces, en Hoyo Titicaca lo que representa, lo que comprende, su origen, su nacimiento, su cuenca, su caudal, su régimen, su correntía, su navegabilidad, su cauce, desplazamiento, curso, número de cuencas, desembocaduras y peculiaridades. Ojo, mía, para que compare con el Pacífico y Amazonas. Luego sus ríos, ahí está, mira, Suche, Huancané, Putina, Rami con confluencias, Coata con confluencias, Ilpa y Lave con confluencias, Zapatía y Desaguadero con su afluente importante. Y luego, aparte, he hecho las Tucoque de Madre de Dios. Ahí están sus 6 características y sus principales afluentes. De la piedra Manu Inamari con afluentes, Tambopata con afluentes y el Jet. Ya está. Mira, ojo, pues, todo eso se está compartiendo, ¿no? Para que, obviamente, te vaya bien, pues, ¿no? Esa es la idea, chicos. Sí, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, para ir de arranque las preguntas. Son 15 preguntas. ¿Ah? Sí, pues, ya. A ver. Vamos, muchachos. Ojo, repito, este es el segundo tema de Ateo del Perú. La próxima semana ya vamos a empezar a hacer ecosistema del mundo. En ecosistema del mundo voy a compartir 3 grupos de diapositivas. Pero este tema bacán, a mi parecer, ¿ah? Porque es biología, pues. Sí, vamos a hacer ecología, vamos a hacer biomas, animalitos y plantas del mundo, y vamos a hacer biodiversidad. Bacana. Luego, en el que sigue, hacemos ecosistema del Perú. Ahí también acá sí voy a hacer 3 grupos de diapositivas. ¿Sí? Porque las 2 primeras hago ecorregiones, que es un montón, y luego hacemos Amazonía y la Antártida. Es bacán. Luego hacemos, déjame recordar, hacemos recursos naturales. Y en recursos naturales también te comparto 3 grupos de diapositivas. 3 grupos, ¿ah? Lo que hacemos, a ver, recursos naturales, clasificación y problemas, contaminación ambiental y desarrollo sostenible con la Agenda 2030 y todo lo demás. Ya, con eso muere geografía biológica y empezamos con geografía humana. Ya, acá sí vamos a rayar, ¿ah? Porque vamos a hacer actividades económicas uno y hay que hacer 5 actividades. Ahí sí, chicos, voy a compartir 5 grupos de diapositivas, ¿ah? Lo que hay que hacer: minería, pesca, silvicultura, agricultura y ganadería. Es un montón. No lo puedo separar, chicos, sí. Porque si lo separo, no va a faltar tiempo. No va a faltar, no va a faltar, pues, ¿dónde lo hago? Pues tendría que estar un tema, ¿entiendes? No se puede, no se puede, no se puede. ¿Ya? Y la que sigue, ahí compartiría, ahí sí comparto 4 grupos de diapositivas, ¿no? Ahí haríamos industria, transporte, comercio y turismo. 4 más. ¿Ya? La que sigue, ya la última, ¿no? Sí, la última, ya haríamos organización política, no, perdón, haríamos población humana, y ahí sí te comparo 3 grupos de diapositivas, ¿no? Porque hay que hacer primero todo lo que es demografía general, este tema también bacana, no, ese tema también yo me gustaría hacerlo en 2 clases, pero no se va a poder, chicos, porque si lo hacemos en 2 clases, nos faltaría tema, nos faltaría tiempo. ¿No? ¿Para qué? Para la última semana hacer pues organización política y administrativa del Perú. Y ahí sí compartiría también este grupo de diapositivas. Grupos o grupos, resumen así. ¿Entiendes? ¿Ya, chicos? Entonces, hay temas, ¿ah? Ya, ojo que nos faltan temas, ¿ah? Por si acaso, no falta tema, no hay dónde hacerlo. Ya, así que te recomiendo que pidas ¿cómo se dice? Un seminario, algo, ¿ah? Sí, chicos, nos falta. ¿Dónde lo metemos, pues? No podemos, chicos, ya. El de San Marquitos en geografía es el más amplio. Junto a biología, los temarios más amplios. No puedo. ¿Dónde lo meto? No lo podría hacer. Pero en el repaso sí lo hacemos, sí o sí.
El detalle es que no lo haríamos así como acá, con dibujitos, sino lo haríamos solamente así, como lo ves. ¿Entiendes? No, lo que han estado conmigo antes en repaso, de repente te acuerdas, de repente, ¿no? Pura letra, más pura letra, letra, letras, ¿no? No se puede hacer dibujos ahí, no alcanza el tiempo, porque es repaso. ¿Ya, chicos? Pero bueno, así es, con fuerza, con voluntad. Ahora sí, vamos así, chicos, al toque a la pregunta de rigor, ¿ya? A ver, vamos por acá, un ratito, denme un chance para sacarlo. Chance, 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 chance. Vamos por acá. Chance, 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 chance. Ya está. Y nos vamos al último grupo, ¿ya, muchachos? A la pregunta de rigor. A ver, nos rendamos entonces. Ya, vamos por acá. A ver, recuerda que de geografía, cuatro son los temas que más preguntan. ¿Cuáles son? No, relieve peruano, que lo hemos hecho en dos clases. Climatología, que le hemos hecho en dos clases. Población humana, que la vamos a hacer más adelante, la vamos a hacer en una, lamentablemente, no alcanza para más. Y recursos naturales, que ahí nos falta una parte, pero no alcanza porque es demasiado. Ya, que también lo voy a hacer en una clase. ¿No? Sí, faltaría lo que es área natural protegida, pero no alcanza. Porque áreas naturales protegidas son tres grupos de diapositivas más. ¿Ah? Sí, es un montón. Eso no se puede hacer, no se podría acá en virtual, ni siquiera en presencial. Es demasiado. ¿Ya? Pero sí lo vamos a hacer en repaso, no te preocupes en ese caso. ¿Ya? Chicos, muchachos, Víctor, no alcanza. ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué tema sacamos? Porque si lo hacemos, tenemos que sacar un tema. ¿De cuál sacamos? ¿Te das cuenta? No alcanza. Por eso te recomiendo que pidas seminario. Claro. Porque no alcanza. ¿No? O sea, ¿qué temas? Mira, lo hago ya, pero tiene que sacar un tema. ¿De qué tema saco? Ah, además, SNP lo hacen también en biología. ¿Sí o no? Claro. No alcanza, pero ¿cómo hacemos? Y si lo pongo acá, uff, es demasiado. Porque son 77 NPs. Y Samacos una vez preguntó de reserva así, recontra rebuscado. Por lo tanto, hay que hacer todas, por si acaso. Ya, un sábado, pero un sábado en la noche. No sé, no, el sábado estás en la noche, sábado estás en la noche también, ¿no? Sí, ¿no? Ah, verdad, pues no, claro, tienes que ir a sábado, ¿no? No, sábado también, también da acá, la noche. Si te echen solamente de lunes a viernes. Pero puede ser un sábado en la tarde, entonces, ¿no? Más temprano, de repente. ¿No? Es a 5 así, de repente. Claro. Ah, su macho, eso qué bravo. ¿Tanto? De repente de 3 a 5, Miguel. Ya, ahí complementaríamos, o sea, un sábado de 3 a 5 sería de repente, para que vayan a su otra clase, ¿no? ¿De 3 a 9 está? Ah, su macho. Está bravo entonces, ¿ah? Chacán. Ah, y de repente un domingo en la mañana. Claro, no quedaría otra, ¿no? Claro, pues. Sí, porque ¿cómo lo hacemos? Pues si están todo el domingo, están de lunes a sábados, toda tarde y noche. Y yo trabajo hasta las 5 lunes a viernes. No llego, está más temprano. Hasta que llegue a mi casa todo, ya, detalle, ¿ya? Pero eso coordinen, pues, coordinen y bacán, lo hacemos, ¿ah? Ya, lo hacemos, no hay problema. Cuente conmigo en ese aspecto. A ver, muchachos, empezamos entonces. A ver acá, ¿dónde estaba? Entonces, hoy día hemos hecho hidrografía del Perú 2. Ya, podría ser, Miguel, ¿ah? Sí, 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 podría ser de repente. Ya cansado los agarro, pues, ya inconsciente, ¿sí o no? Ya porque se haga quinceañero, ¿sí o no? Podría ser, pero eso está en cuestión de conversar, ¿ya? ¿Ya, Miguelito? Ya, a ver, entonces, hoy día, chicos, hemos hecho geografía del Perú 2. Ya lo que te voy a compartir, ¿ah? Entonces, mira, ya hemos hecho entonces un grupo sencillo, ¿no?
La característica de esta vertiente y los ríos importantes. Ahí están. Principales ríos. ¿Ya? Por si acaso lo repito, ahí está. Principales ríos. ¿Eh? Pero también, hemos hecho Titicaca y su conquista de Madre de Dios. Ahí está. Características principales ríos y características con principales afluentes. Ahí está. ¿Ya? Mira, todo esto se te va a compartir, no te preocupes. Primera pregunta, entonces, muchachos. A ver, vamos acá. Un grupo de especialistas de la región Loreto analizan la instalación de un sistema acá, que recolecta y conduce las aguas pluviales que escurren en su gran mayoría sobre la ciudad de Iquitos, disponiéndolas en estructura de infiltración, filtración, retención, detención y o conduciéndolas mediante canales o tuberías hasta descargar a los cuerpos de agua naturales existentes. Pero además estudia las características de la cuenca geográfica del Amazonas por el posible desborde de sus afluentes, determinando que, uno, son ríos de lago recorrido, abundante caudal, régimen regular y navegables, ya esa uno es verdadero. Dos, poseen abundantes recursos hidrobiológicos como jurel, mojito y caballa, ya esto es falso. ¿Por qué, profe? Porque estas especies son de mar, agua salada. Tres, originan barrizales o barriales y playas fluviales durante la época de estiaje. Eso es verdadero. Acuérdate que hicimos el eje peruano. Cuatro, nacen en la cordillera de los Andes y desaguan solo de región Loreto. Este es falso. Si has visto el mapa, hay ríos que desaguan por Ucayali o por Madre de Dios. ¿Sí o no? Pero la clave de la uno, ¿cuál es? La C. Uno y tres. ¿Ya? Dos, miembros de la Policía Nacional del Perú rastrean a un grupo de inmigrantes ilegales, habla, que ingresaron al territorio peruano atravesando los ríos limítrofes con Ecuador. Identifique el valor de verdad los siguientes enunciados relacionados con estos ríos limítrofes. Luego marca alternativa válida. A ver. Uno, los ríos Zarumilla, Tumbes y Chira nace en Ecuador y desemboca en la región Tumbes. Ya, esto es falso. ¿Por qué, profe? Porque el río Chira desemboca en Ecuador. Ojo. Dos, los ríos Chinchipe y Cenepa nace en Ecuador y desemboca en la región Amazonas. Eso es verdadero. Tres, los ríos Morona, Pataza y Tigre nacen en Ecuador y son afluentes del río Marañón. Eso es verdadero. Pero, cuatro, los ríos Acre, Galvez y Santa Rosa nacen en Ecuador y desembocan en la región Loreto. Ya este es falso. Estos ríos van por Brasil, no nacen obviamente en Ecuador. Por lo tanto, la clave la 2 es la B. Falso, verdadero, verdadero, falso. Tres, el gobierno central proyecta el mejoramiento de la principal ciudad de la región andina y amazónica. En el proyecto se toma en cuenta el recorrido de los ríos por estas ciudades para lograr la armonía en el paisaje urbano. Infiriendo el texto anterior, identifique, señale las proporciones inválidas sobre estos ríos, luego marca la alternativa correspondiente. A ver, el río Mayo, afluente del río Guayaga, recorre la ciudad de Moyobamba. Ya, eso es verdadero. Dos, el río Ucayali recorre la capital de la tercera región política más extensa. Ya, esto es falso, porque la tercera más extensa es Madre de Dios. Y Ucayali no recorre, por si acaso. Tres, la ciudad de Abancay es recorrida por un afluente del río Apurima, sí, el Pachachaca. Eso es verdadero. Cuatro, la capital de Huánuco es recorrida por un afluente del río Marañón, claro, el Guayaga, pues, este es verdadero. ¿De cuál es la inválida? La inválida es la A. Solo dos. ¿Eh? Ya está. Cuatro. A este para ti, ¿ah? Un grupo de turistas japoneses navegan el río Cayali con el servicio de una importante empresa turística.
En el recorrido, el guía encargado destaca la característica de este río como, a ver, chico, ¿cuál es la clave de la 4? Revisa. Tú mueres. A ver, dime, dime. Clave la 4. D, dice la D, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, muchachos? Río Cayalia. Aquí dice la gente. ¿Cuál que dice la clave de la 4? Está facilito, ¿ah? Está sencillito, por si acaso. A ver, acá te puedes equivocar, no te preocupes, ¿ah? Ya en tu simulacro y en tu examen no, pues no. ¿Alguien más se atreve? Clave de la 4, muchachos. A ver, mía. ¿Recorrer a regiones políticas menos extensas? No, pues, no, porque las más pequeñas son Callao y Tumbes, y están de Ucayali, pues, ¿no? ¿Ser caudaloso de régimen irregular a monte caudal y torrentoso? No, pues, porque irregular no puede ser. ¿Forma parte de la reserva zona más extensa? Tampoco, porque la reserva más extensa, por si acaso, es Tostal de Nazca. Tener afluentes importantes con el Pichutía, la Guatía y el N es su afluente. La clave la B, porque sí tiene boquichico. El boquichico es un pez de agua dulce que abunda en Perú y se consume mucho en la selva del Perú. Ya, 4 besitos. ¿Ah? 5. En un trabajo de investigación en la cuenca del río Madre de Dios, un grupo de biólogos identifican, recolectan y analizan diversas especies ictiológicas durante un par de años. Durante la investigación logran observar la característica de dicha cuenca como su caudal, el desplazamiento, los recursos naturales, el régimen, la actividad económica de la población aledaña, etcétera. Infiriendo el texto anterior que habrían observado los biólogos en la cuenca del río Madre de Dios. A ver, uno, en algunos de sus afluentes, la minería informal se ha incrementado sustantivamente. Chicos, lamentablemente eso es verdad. Mucha minería, más que todo ilegal, hace bravo. ¿Ah? Dos, el río Sangamán es un afluente del río Tambopata y es afluente del Madre de Dios, este es falso. ¿Por qué, profe? Porque el Sangabán es afluente del Inambari. Ojo. ¿Ah? Tres, varios afluentes como el Manu, civil límite actualmente del Perú y Bolivia, y este es falso. Porque el Manu está alejado de Bolivia, está por el Cusco, no es limítrofe. Cuatro, el Parque Nacional Bajuaja Sonene forma parte de la cuenca del río más oriental del Perú. Claro, el GEA, ese es verdadero. Pero la clave sería la CEP, ¿no? Uno y 4. Uno y 4. ¿Ya? 6. La ANA monitorea la cuenca del río más largo de la vertiente del Atlántico para tomar decisiones sobre su manejo y gestión. La institución concluye que este río, a ver, recuerda que el más largo es el Ucayali, es el más interdepartamental de la vertiente por recorrer regiones de Madre de Dios, Ucayali y Loreto, ya te falso, porque el más interdepartamental es el Marañón. Dos, recuerda la ecorregión bosque tropical amazónico, donde habitan especies como el perezoso y la águila arpía, ya ese es verdadero. Ese es verdadero, ¿eh? Somos más adelante. Y los animalitos los voy a mostrar. ¿Sí? Tres, posee régimen regular, escaso caudal, correntía torrentosa, cauce rocoso y de desplazamiento longitudinal, ya este es falso. Ojo, ¿no? Porque no es escaso caudal, pues, ¿no? ¿Cuál es la clave acá? Es la C, solo dos. Solo dos. Siete, un grupo de ingenieros electrónicos se encargarán de repotenciar a las principales centrales hidroeléctricas de la vertiente del Amazonas. Estas son infraestructuras que permiten generar electricidad por medio del recurso hídrico. Relacionen la cuenca de los ríos con sus respectivas centrales hidroeléctricas, luego marca alternativa correcta. A ver, Guayaga es Chacya, Mantaro es Malpaso, Urubamba es Machu Picchu, Paucartambo es Yuncam y Clinejas es Potrero. De la clave es 1B, 2E,
3D, 4A y 5C. ¿Eh? 8. A veces para ti también te facilita. Las autoridades locales de la región Puno, junto a especialistas en el manejo y gestión de cuencas, proyectan implementar plantas de tratamiento de aguas servidas en los principales afluentes del lago Titicaca. Previamente analiza la característica de la olla para calcular las dimensiones y estructura de estas plantas. ¿Cuáles son las características de los ríos de la olla de Titicaca? A ver, muchachos. Está facilito, ¿eh? Tú mueres. Dime, dime. Así es, Víctor. Has acertado. ¿Has visto? Muy difícil. Corto recorrido, régimen irregular y desplazamiento radial centrípeto. ¿Acá? ¿Ves? Está bien. Mira, recoge la puna, sí, pero no sabana de palmeras. Ah, porque recuerda que eso es Amazonas, ya vertiente. Son arroicos, no, de arranque descartado. Poseen ecorregión de puna y altos Andes, pero bosque seco, no, pero recuerda que el bosque seco es Piura, Tumbes, descartado. Corto recorrido, sí. Regular, sí. Pero ninguno se lo que en estuario. No, pues sí, se lo que en estuario. Por eso es la clave de la C. ¿Viste? Sencillo, chicos. Ya. Uy, Vito, tiene que leer, tiene que hacer resumen, revisar mapas, hacer resumen, ¿no? Así como mapas conceptuales, ¿no? Del libro que tengas o del qué room que te compartí, ¿no? Ahí hace un resumen, por ejemplo. Tú mismo resumen, un mapa conceptual, algo así. Y en base a eso te acuerdas. Lo que es un poquito de aterazo. Ya, y acuerda que San Marcos no te pregunta cuál es el río más largo, nada, sino lo pone como enunciado, a veces. Y tienes que saber pues cierta definición, o al menos haber escuchado eso, ¿no? Si no, pues vas a hablar hasta Japón. Ya, es un poquito bravo. Es lectura, pero yo me acuerdo porque ya lectura a los años. Ya, y si tú nunca has llevado este tema en tu colegio, con más razón, pues, ¿no? En cambio, aquellos que han hecho esto en su colegio, bienaventurados, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esto yo lo hago en segundo año, lo repito en tercero de manera así cortita y la hago en quinto. De colegio, ¿eh? En colegio. Virtual, particular, pero no, nacional, pero lamentablemente ya ustedes saben que esto ya ni existe, creo, ¿no? Bueno, ya, vamos a la nueve. Vamos a la nueve, muchachos. La Policía Nacional del Perú adquirió, no dan en público, sí, Miguel, muy malos, o no sé qué pasa. Algo raro está pasando. Bueno, ya. La Policía Nacional del Perú adquirió un sistema satelital que contribuirá en el resguardo de las fronteras en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, así como en monitoreo de cultivos ilícitos. Con la ayuda de esta herramienta tecnológica, en la frontera entre Perú y Bolivia se logra identificar que el río Suches nace en territorio peruano, recorre el territorio boliviano y desemboca en el lago Titicaca. Sí, sí, sí. Todos, Río Lampa y Cabanilla confluyen con el único efluente del lago Titicaca, el río Saguadero. Falso, pero no. Si es efluente, no puede confluir ahí. Entonces, la ciudad de Juliaca es recorrido por el río más caudaloso, de mayor longitud y de mayor uso minero. No, pues también es falso. Ya. La ciudad de Juliaca está en el río Coata, ojo. ¿Ah? Y cuatro, el río Saguadero fluye el lago Titicaca y desemboca entre todo boliviano en el lago Popó. Ya este es verdadero. Entonces, la clave acá sería la B, pues, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? 10. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, recomendó a la población de la región Puno prepararse ante el aviso hidrológico del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, SENAMI, sobre el incremento del caudal del río Zapatilla, que se encuentra en el umbral hidrológico rojo. En caso de presentarse alguna emergencia por inundación es preferible. Uno, alejarse de los cables de energía eléctrica o torre de atención, sí, verdadero. Dos, evitar cruzar por el cauce del río que haya aumentado su caudal, sí, verdadero. Tres, mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades locales, sí, verdadero. La clave, besito, pues.
Uno, dos y tres. Está fácil, ¿no? 11. El Ministerio de Defensa del Perú revisa con ayuda de instrumentos tecnológicos la frontera del territorio con los países de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, con el fin de detectar la presencia de grupos delincuenciales que realizan diferentes actividades como el narcotráfico y el contrabando. Identifique señales o enunciados incorrectos respecto a los ríos que sirven de frontera actuales con los países mencionados. A ver, uno, el río Putumayo, afluente del río Amazonas, es el límite natural con Colombia y Brasil. Falso. Es solo con Colombia. Dos, los ríos Geat, Lanza y Tamopata sirven el límite natural solo con Bolivia. Ya es verdadero. Es verdadero. Tres, con Ecuador sirve el límite natural los ríos Chinchipe, Santiago y Napo. Es verdadero. Y cuatro, el río Yurá y Perú nace en Perú, se bloquea en el Amazonas en Brasil. Ya es verdadero. La clave es la B, solo uno. ¿Por qué, profe? Porque hice incorrectos. ¿Da? 12. Un grupo de turistas alemanes visitan la selva peruana para conocer sus parajes naturales y la expresión cultural de las etnias amazónicas. Para tal actividad, contratan una agencia de turismo para realizar diferentes recorridos por regiones políticas con selva alta y selva baja. Identifique esa alternativa que no coincide con alguno de los recorridos planteados por la agencia. Uno de los recorridos se realiza por el medio del río Cayali, por medio del río Cayali, que atraviesa los departamentos con mayor extensión del Perú. Sí, este es verdadero. Claro, el Ucayali y el Loreto. Dos, otros recorridos, aprovechar el río Amazonas entre los puertos fluviales de Iquitos y Cabellococha de Región Loreto. Ya, este es verdadero también. Tres, un recorrido más se será por el río Madre de Dios desde Puerto Maldonado hasta el límite con Bolivia en el río Gea. Este es verdadero. Y cuatro, finalmente, el último recorrido es por el río Guayaga, principalmente frente al río más interdepartamental por la margen izquierda. Bueno, este es falso, ¿no? Al ojo lo sacaste, ¿no? Porque recuerda que dice que no coincide. Por tanto, la clave la A, pues, ¿no? Solo cuatro. ¿Por qué, profe? Porque el Guayaga llega a la margen derecha, ojo, ¿ah? Margen derecha del río Marañón. Ya. 13. Andrei, biólogo peruano especializado en ictiología marina y continental, explora diversos ríos amazónicos para estudiar los recursos hidrobiológicos. En su exploración recorre afluentes de los principales ríos de la selva peruana. Identifique, señale el valor de verdad sobre los ríos recorridos por el biólogo. Uno, exploró el río Pacaya, afluente del río Caire por su margen izquierda, por el área de la segunda reserva nacional más extensa del Perú. Eso es verdadero. Dos, recorrió el río Santiago, afluente del río Mañón por su margen derecha, por el área de la zona reservada más extensa del Perú. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque el Santiago llega por la margen izquierda. ¿Ya? Lo dibujé inclusive, ¿te acuerdas? Tres, exploró el río Manu, afluente del río Madeiro por su margen izquierda, por el área del Parque Nacional más extenso. Falso. El parque más extenso es Alto Purús. Ya, Manu es el parque de mayor biodiversidad. Cuatro, reconoció el río Yaguas, afluente del río Putumayo por su margen derecha, por el área del Parque Nacional del mismo nombre. Este es verdadero. De la clave acá es la C. Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Penúltimo, penúltimo, este facilito, ¿ah? Un grupo, un grupo de ingenieros, ¿ya? Planean construir una central hidroeléctrica en unas regiones políticas donde recorre el río Marañón. Para tal labor utilizan fotografías satelitales para determinar la mejor localización con el fin de instalar la infraestructura para generar electricidad. ¿Cuál es el orden correcto del recorrido del río mencionado? A ver, recuerda que este río Marañón nace con ese nombre en Huánuco. Perdón, sí, sí está en Huánuco. Entonces, ya hay tres claves ahí. Luego recorre Ancash, ya hay dos claves, seguimos. Luego la Libertad, seguimos. Luego Cajamarca, ya hay dos. Luego Amazonas y por lo tanto la clave la E, porque llega hasta Loreto. ¿Está bien? ¿Ya? Y la última, la última.
Un afluente es un río secundario o de menor jerarquía que llega a un río principal de mayor jerarquía o a una fuente lacustre. De los siguientes ríos, ¿cuáles son afluentes del quinto río de mayor longitud del Perú? Recuerda que el quinto río es el Guayaga, ya te lo mostré. Ya, el Santiago es afluente de Marañón, descartado. El Ucubamba es afluente de Marañón, descartado. El Mayo sí es un afluente de Guayaga. El PN no tiene nada que ver acá, descartado. Y Guayabamba también es afluente, ¿no? Entonces, acá la clave sería la C, 3 y 5. 3 y 5. ¿Ya? Repito, repito, 15 cerebro, 14 enano, 13 cerebro, 12 amiguito, 11 besito, 10 besito, 9 besito, 8 cerebro, 7 cerebro, 6 cerebro, 5 cerebro, 4 besito, 3 amiguito, 2 besito, 1 cerebro. Recuerda que hoy día hemos hecho hoy el Titicaca, las características, muchachos, y sus principales ríos. Como todo cuenta, son un poquito ríos, no es difícil acá. Luego hemos hecho su cuenca de Madre de Dios, que debido a su importancia, también tiene características y tiene principales afluentes. Ahí le he puesto, ¿ah? Ya, y luego hemos hecho Atlántico Amazonas, ¿no? Acá están sus características y los principales ríos, ¿no? Apurímac, N, Mantaro, Perené, Tambo, Urubamba, Ucayali, Marañón, Guayaga. Estos de acá que he puesto de color eh, celeste, ¿no? Celeste, ya son ríos que van directo al Amazonas, ¿ah? Es el Putumayo, el Yabarí, el Yuruá, el Purús y el Madre de Dios. Estos van de frente al Amazonas. Ya, estos que están de acá, los de negro, son ríos que al confluir forman diferentes ríos. Ya, luego lo borran allá. Apurímac y Mantaro forman N. NPN forman Tambo. Tambo Urubamba forman Ucayali. Ucayali Mañón da nombre al Amazonas. Ya, recuerda que el Guayaga es el principal afluente del Marañón. Aquí está, mira, de Guayaga, aquí está. ¿Lo ves? Ya, y también tiene sus afluentes, pero no. Ya, y el Amazonas, ojo, afluentes que recorren en Perú, Itaya, Anay, Napo, Putumayo, Yabarí, Yuruá, Purús y Madre de Dios. Ahí está. Ya, chicos, muchachos, mucho cuidado con tanta información. Repito, el tema de hoy día, hidrografía del Perú 2, es el más datero. ¿Sabe cuál es el más datero de toditos? Tu pesadilla, acá lo pongo, es el tema de continentes. Ese es peor, mi estimado Miguel. Mira, si el tema de continentes lo haríamos en clase virtual, a su macho, ¿sabes cuántos grupos de diapositivas tendría de compartir? No te miento que tendría de compartir como 10. 10 grupos de diapositivas, 10 grupos, Sí, porque yo tengo dividido en América 1, América 2, América 3, Asia 1, Asia 2, Asia 3, África 1, África 2, Oceanía 1, Oceanía 2, Europa 1, Europa 2, Europa 3 y Antártida. Sí, sí, Miguel, es terrible, es un montón. Y te puede venir lo que sea. En el 2024 uno preguntaron sobre África, sobre los ríos. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Pasado nomás, pasado a otra pregunta. Porque si ni siquiera sale los ríos de Perú, va a salir los ríos de África, imagínate, ¿no? Sí, Ariday. Ya es terrible, ¿ah? Ya. No, no te recomiendo que hagas chapa, Miguel, porque
Recuerda que te le quitan puntos. Ya, bueno, muchachos, terminamos geografía física. Ya, claro, ahí de ahí. Ya, próxima semana hacemos geografía biológica y ahí sí es un poquito más suave, ¿ya? Y ahí haremos animalitos y plantita del mundo. ¿Ya? ¿Verdad, firme? Vas a ver, ¿ya? Y las clases así virtuales va a estar bacán porque vamos a ver animalitos que de repente nunca he visto. ¿Ya? Eso es lo bueno de las clases virtuales, ¿ya, chicos? Muchachos, como siempre, un gustazo. Se cuidan, nos vemos, muchachos. Ya, no hagan travesuras, pónganse bien. Hasta la próxima, muchachos. ¿Ah? Chao, chao, muchachos. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Luego comparto este grupo de positiva como siempre, ¿ya? Chévere, nos vemos.